Bueno, aquí vamos. Yo quiero públicamente agradecer a los que trabajaron, los que ministraron, los que se involucraron en el retiro de fundamentos que tuvimos ayer. Fue un tiempo de Dios bien especial. Y cada retiro, ¿verdad?, es diferente. Si la misma gente viniera de aquí a 6 meses a tomar el retiro, Dios se movería de una manera diferente, porque así es como Dios trabaja en nuestra vida. Así que le damos gracias al Señor por si usted sirvió en la cocina, si ayudó en alguna de las clases, si ministró. Qué bueno que pudo aportar de lo que Dios le ha dado para bendecir la obra y la expansión del reino de Dios en la vida individual de los que estuvieron participando. Pero también yo quiero agradecer al pastor Dexter, que está en Naguabo ahora mismo. Le saludamos, a lo mejor nos está viendo por la internet o está en la iglesia de la suegra. Al pastor William, y me parece que Alejandro fueron los que hicieron un serrucho para comprar un sistema de inalámbrico, porque el que estaba acá se fue dañando poco a poco hasta que finalmente se dañó. Lo tratamos de reparar, pero no se pudo porque tenemos otras prioridades, así que ellos aparte hicieron un serrucho. Y agradezco que, mire, tengo mis manos libres, aleluya. No tengo que estar con el micrófono, que eso a veces molesta muchísimo. Bueno, hoy vamos a concluir con la serie del libro de Romanos, que comenzamos hace aproximadamente un mes, y vamos a estar hablando en el tema de victoria sobre el pecado. Un tema extremadamente importante, porque lo que vamos a hablar es la realidad de cómo Dios nos ha alambrado a nosotros y cómo sí podemos tener victoria sobre el pecado. Hay solamente una manera de hacerlo, y eso es parte de lo que vamos a estar mencionando. Así que, Padre, venimos con corazones sumisos, corazones sometidos a ti. Queremos, Señor, solamente y exclusivamente hacer tu voluntad. No queremos hacer nada diferente en nuestra vida que no sea hacer tu voluntad. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que vengas. Tú tomes control de todo lo que vamos a estar haciendo, hablando, sintiendo, pensando. Y, Padre, tú te glorifiques en nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Estamos acostumbrándonos a este asunto para que no sople. Ahí vamos, sí. Ok, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 7, los versos del 12 al 25. Y dice así. A lo mejor voy a necesitar que Tato venga por acá y me acomode el micrófono. Él es el que sabe. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. Eso es importante, para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y así hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, si hago lo que no quiero, hasta yo me confundo con el sí con el no. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley
que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Lo describe eso usted? Acomódame el coso este. Ok, ahí es que va. Y ahora me subes el volumen y ya. ¿Lo describe esto usted? ¿Verdad que se parece muchísimo a lo que nos ocurre en nuestro ser interior, que ocurre instantáneamente? No es algo que así con esa metodología que el apóstol Pablo lo enseña. Pero yo quiero repasar lo que el libro de Romanos nos ha dicho hasta este momento. Llegamos hasta la mitad. Es muy probable que a finales de año cojamos la otra mitad del capítulo 8 en adelante. Pero lo primero que tenemos que entender es que usted y yo tenemos unos beneficios en nuestra restauración. Dios nos ha rescatado, dice la palabra que Dios nos ha cambiado de reino, del reino de las tinieblas. Dios nos compró, nos redimió y nos transfirió al reino de la luz, al reino de los cielos. Y el primer beneficio de aceptar la verdad de Dios es eso mismo, que la verdad de Dios se afirma en nuestra vida. El que acepta la voluntad de Dios y toma impulso hacia la verdad, que rechaza la verdad de Dios, toma impulso hacia creer mentiras como si fueran verdad. El segundo beneficio es que somos justificados. Hemos sido declarados no culpables. Y eso lo que implica es que ya no somos objetos de la ira de Dios. Lo que eso implica es que Dios no nos va a tratar de acuerdo a nuestros delitos y a nuestros pecados, sino que nos va a tratar de acuerdo a la santidad de Cristo en nuestra vida. El tercer beneficio es que tenemos acceso a muchísimas cosas. No porque nosotros hayamos depositado en el banco, sino porque Cristo hizo un depósito perfecto y eterno a nuestro favor. Y tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos acceso a tener y a sentir. Una cosa es yo saber que tengo paz con Dios, otra cosa es yo sentir paz con Dios. Una cosa es yo saber que voy a ir eternamente y para siempre, eventualmente para el cielo, y otra cosa es yo sentirme no ansioso por las situaciones que me pasan en la vida. Entonces tengo paz con Dios y eso produce gozo, eso produce esperanza y yo puedo vivir bajo una reconciliación con Dios y con el ser humano y en armonía, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero también en armonía con el Espíritu Santo de Dios. También una cosa que tenemos es que el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón. Y por lo tanto, al Espíritu Santo hacer morada en nuestro espíritu, tenemos unas nuevas ganas, nuevos deseos, nuevo impulso para agradar a Dios. Entonces hay dos cosas que tenemos que mencionar. Número uno, que nuestra posición ante la presencia de Dios ha cambiado. Antes nosotros éramos objetos de la ira de Dios. Mire, si antes de usted convertirse, antes de usted venir a Cristo, usted moría, usted iba a pasar su eternidad separado de Dios. Iba a ser objeto de la ira de Dios. Pero ahora que nos han cambiado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora nuestra posición ante Dios es diferente. Ahora somos objetos de la bendición de Dios, objetos de la herencia de Dios. Y lo que llega a nuestra vida es solamente y únicamente bendición de parte de Dios. Por lo tanto, nuestro ser interior, no solamente nuestra posición ha sido cambiada, sino que nuestro ser interior quedó transformado, porque el Espíritu Santo de Dios
ahora mora en nosotros y tenemos esta nueva ganas de buscar de Dios. Dios entonces nos ha dado victoria sobre el pecado. Posicionalmente hablando, el pecado en nuestra vida ya no tiene ningún efecto. Ahora, esto que yo acabo de decir, pastor, eso suena muy bien. A mí me gusta eso. Eso es maravilloso, pero hay días que yo me levanto que me siento bien pecador, ¿cierto? Y hay días que me levanto que, puedo caminar sobre el agua. Nuestras emociones nos traicionan. Así es como nosotros sentimos que funciona nuestro ser interior. Por eso es que es bien importante que usted y yo entendamos claro nuestra identidad de dignidad, de integridad y de libertad, porque en el momento que nos sentimos así medio flojones, nos vamos a agarrar de lo que Dios hizo ya por dentro, de lo que Dios nos ha hecho ser internamente en nuestro ser interior, que somos gente digna de la bendición de Dios. Pero la realidad es que todavía, como diría Topollillo, nos falta algo. Me falta algo, me falta algo, me falta algo. ¿Recuerdas? Tú eres de burbujita para acá, ok. Entonces lo que falta es esta explicación que el apóstol Pablo ha dado. Porque posicionalmente, desde el punto de vista de quien Dios me ha hecho ser, yo soy salvo, tengo vida eterna, tengo unas ganas de servirle a Dios tremendas. Yo quisiera que Dios me utilizara y por cada persona que yo ore, todas sean sanadas. Yo quisiera que todo el mundo por el cual yo orara, Dios me diera palabras proféticas de ánimo, de exhortación, de dirección. Pero no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conflicto interno con el pecado. Tenemos por un lado la naturaleza restaurada, la naturaleza humana restaurada, y tenemos la naturaleza pecaminosa que permanece y permanecerá hasta que usted y yo pasemos a morar con el Señor. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no necesitó ningún tipo de restauración. Jesús era perfecto y en vez de tener naturaleza pecaminosa tenía naturaleza divina. Por lo tanto, este impulso que nosotros y esta batalla que el apóstol Pablo menciona y explica en ese texto de Romanos capítulo 12, los versos del 12 al 25, él no tenía ese problema de esa batalla interior. Aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, él pudo obedecer porque no tenía un deseo o una inclinación hacia el pecado y no tenía una batalla así tan férrea, tan fuerte como nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo menciona entonces es que la ley es santa, que el mandamiento de Dios es santo y que es bueno. La ley de Dios, lo que Dios estableció en los 10 mandamientos, es bueno. Lo que Dios estableció en las 653 leyes de Levítico son buenas, Carlos, y eso incluye números, el libro de números. Todo lo que Dios ha establecido es bueno. Pero lo que hizo la ley fue resaltar mi debilidad, resaltar lo asqueroso que es el pecado, lo feo que es el pecado, cuánto en realidad me separa de Dios. Mire, el doctor Martin Luther King se dio cuenta de este asunto y por eso él, cuando estaba luchando por los derechos civiles en los Estados Unidos allá para la época de los 60, él hacía las marchas de la manera que las hacía. No eran marchas de que me voy a trepar en una grúa, de que voy así a traer una bandera de derechos civiles. No, él cogía blancos y negros y de los que fueran, de todas las razas. Los citaba a una avenida importante en una ciudad y hacían una marcha pacífica, silente, con pancartas. Eran marchas que no había ningún tipo de agenda que no fuera llevar pancartas caminando pacíficamente. Pero ¿qué ocurría con las personas que eran racistas? Con los jefes de las policías de esas ciudades que tenían
instintos racistas. Daban órdenes, o si yo era racista, yo atacaba a las personas cuando veía la pancarta que decía: no importa el color de mi piel, todos somos iguales. No importa el color de mi piel, todos tenemos las mismas capacidades dadas por Dios. Y eso lo que hacía era que revolcaba el racismo en la gente. Y literalmente cuando usted ve las películas que se proyectan de aquella época, son horribles, le dan a uno ganas de llorar. Cómo eran abusados los negros, cómo eran maltratados, cómo los empujaban y los sacaban literalmente a palos de las mismas marchas pacíficas que ellos estaban llevando a cabo. Abusados por completo, rechazados por completo. ¿Por qué? Porque la verdad de la dignidad idéntica de todo ser humano revolcaba el pecado del racismo en el que fuera racista y hacía que atacara a la persona del color que fuera, porque tanto que atacaban a los negros y a los blancos también, que estaban participando de las marchas en algunas ocasiones. Pero así es como funciona la ley de Moisés. La ley de Moisés te dice: no peques, no robes. Y cuando te dicen no peques y no robes, yo tengo ganas de coger eso. Yo tengo ganas, eso no es tuyo, es que no importa. Entonces comienza esta lucha entre el diablito y el angelito, que me jalan para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque el conflicto interno del pecado me estorba cuando yo trato de obedecer, me estorba. El verso 15, ahí tengo 3 versos, el 15, el 19 y el 21, pero el 15 lo tomé de ejemplo porque más o menos los 3 dicen lo mismo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando me entero que no puedo hacer lo que no puedo hacer, entonces eso activa, como se activaba el racismo en las marchas de las personas que eran confrontados con la verdad. ¿Cómo funciona este asunto? Mire, les tengo que contar una historia de nuestra vida. Cuando nosotros nos mudamos a Colorado en el año 1996, nos encontramos con la sorpresa de que en la nación norteamericana y en la cultura norteamericana, el día de Halloween es venerado. Nos guste o no nos guste, el día de Halloween es casi al mismo nivel del tiempo de Navidad. Es una cosa brutal. Las casas las decoran, ponen banderas, ponen decoraciones de bruja, de pumpkins, ¿cómo se dice? De calabaza, que bueno que usted entiende, y todas esas cosas. Y eso es una cosa, las casas son transformadas y los niños salen, pero en bonches increíbles, y se disfrazan de lo que sea. Y entonces, cuando yo empecé a ver eso, quedamos alarmados, porque nosotros aquí en Puerto Rico ya había comenzado un movimiento que me parece que está dando fruto hasta al día de hoy, de no llevar a cabo, de no involucrar a nuestros hijos en ese tipo de festividad, porque es una festividad dedicada a la muerte, y la muerte es el enemigo número 1 de Dios. Yo no voy a celebrar algo que es el enemigo de Dios. La muerte va a ser echada en el infierno eventualmente, junto con el diablo. Así, a esos niveles estamos hablando. Y yo no voy a glorificar la muerte y participar de un evento que lo que hace es glorificar la muerte y celebrar la muerte. Y entonces yo senté a Marvin Jr. porque Marielis no iba a entender. Con Marielis no estaba en la escuela, tenía como 4 añitos solamente, y Marvin ya tenía 7, estaba en 2º grado. Y le dije: mira, hijo, tú sabes que nos hemos encontrado con este dilema aquí, de que aquí se celebra Halloween de la manera como se celebra. Ahora, si a ti en la escuela, como yo no entiendo bien cómo va a ser esto, si a ti en la escuela alguien te invita para una fiesta de Halloween, ¿qué tú le vas a decir? Que no. Y si alguien te invita a buscar trick or treat el 31 por la noche, ¿qué tú le vas a decir? Que no. Y si alguien te dice que te va a disfrazar para que te vayas con él y yo no sé qué, ¿qué tú le vas a decir? Que no.
Pues yo dije, este niño está claro, ha aprendido todo lo que le hemos enseñado. Qué bien, qué buenos padres somos. Hasta que llegó al otro día. El otro día ese niño entró por la puerta y casi tumba la puerta. Yo estaba abajo en el sótano, que es donde yo tenía la oficina, y entra corriendo, papi, tenemos que ir para el mall. ¿Y el mall para qué? Sí, porque yo tengo que comprarme un disfraz porque me invitaron para una fiesta y el 31 voy a hacer trick or treat con mis amigos de la escuela. ¿Qué ocurrió? Que sin yo darme cuenta le activé la rebeldía natural que tiene el ser humano a la obediencia. Fíjese cómo lo estoy diciendo, la rebeldía a la obediencia. ¿Qué es lo que ocurre con la naturaleza pecaminosa? Cuando yo me encuentro con una verdad bíblica, yo la quisiera poner por práctica y lo primero que va a ocurrir es que la naturaleza pecaminosa va a chocar con esa verdad bíblica. Y mis ganas de servir a Dios choca. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, el conflicto interno, es un estorbo al entendimiento del ser humano para poder obedecer, al tratar de obedecer. Por eso me angustia no siempre poder obedecer. Por eso hay días que usted se siente muy mal. Por eso hay días que usted pisa y no arranca, porque usted se siente angustiado, se siente triste de que cuando ha tratado de obedecer, no tiene la capacidad al 100% de obedecer. No siempre se puede obedecer. Mire, el que el Espíritu Santo mora en mí, le va a impulsar a obedecer. Me hace sentir hasta asco y menosprecio por mi pecado. Y yo quiero someterme a Dios en todo. Y decido obedecer a Dios en todo. ¿Dónde? En mi mente, porque yo estoy claro que eso es pecado. En mi mente yo decido, yo no voy a tener esa conducta, yo no voy a llevar a cabo ese evento, yo no voy a ser parte de eso. Y eso lo decido ¿dónde? En mi mente. Pero cuando se trata de obedecer, mi mente va a chocar con mi naturaleza pecaminosa, va a chocar con esta inhabilidad que todavía Dios ha dejado y ha permitido que usted y yo vivamos. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque mientras estemos en este cuerpo imperfecto, el cuerpo desgraciadamente fue dañado por el pecado y el cuerpo batalla con la voluntad de Dios. Y aunque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, siempre vamos a chocar y siempre vamos a estar en tensión cuando se trata de obedecer a Dios. No siempre yo voy a obedecer. Eso no me da excusa para la desobediencia, quiero aclarar eso. El hecho de que haya una realidad en mi vida de que yo no tengo la capacidad de obedecer 100%, no me da licencia y permiso para desobedecer. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Y por eso lo tercero que el apóstol Pablo menciona es que nos sentimos atrapados, porque yo quiero obedecer y no puedo obedecer. Mi naturaleza pecaminosa me estorba para obedecer. Me siento atrapado, me siento mal. Mire lo que dice el verso 23. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. En mi mente hay una ley, pero en los cuerpos de mi mente, de mi cuerpo, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Por eso es que me siento atrapado de que no pueda obedecer al 100%. En conclusión, el pecado de Adán y Eva trajo como consecuencia este lío interior que usted y yo sentimos, de querer obedecer y no tener 100% la capacidad para obedecer. ¿Usted sabe quién es Marcus Stroman? O Stroman. ¿Quién es Marcus Stroman? El pitcher que perdió contra Puerto Rico. Que el pitcher por el cual lloré, Señor, ese mitad puertorriqueño que no quiso jugar con Puerto Rico, que le caigan a palo. Y gloria a Dios que le caímos a palo.
4 carreras en la primera entrada. Es que ellos tienen un problema de identidad. Es cierto, mire, imagínese usted ser mitad de una nación y mitad de otra y haberse criado en otra nación. Pues así mismito es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos ciudadanía celestial, pero vivimos en un mundo lleno de pecado. Y por eso es que tenemos este asunto de esta batalla en nuestro interior. Lo único que a nosotros no nos caen a palo. Nosotros le caímos a palo al diablo por Cristo. Y por eso es que la palabra de Dios nos declara más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos nosotros. Nosotros somos unos flojos. Ninguno se merece la eternidad. Entonces, estoy en este lío. Tengo una ciudadanía celestial. Vivo en un mundo lleno de pecado. El pecado todavía, desgraciadamente, por mi naturaleza pecaminosa, mora en mí. ¿Cuál es mi solución? ¿Qué yo voy a hacer con esta vida? Que a veces se me hace tan difícil obedecer. Yo tengo mis días buenos y mis días malos. Por lo tanto, yo tengo que decidir algo. Usted y yo tenemos que decidir lo que es correcto hacer, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mi solución es seguir a Cristo a pesar de lo que sienta. Yo voy a tener unos días que me siento que puedo caminar sobre el agua, que Dios me va a usar para sanar a todos los enfermos, que puedo resucitar a los muertos, y otros días que no resucito ni una hormiga. Esa es la batalla en nuestro ser interior. Pero si yo predecido que yo voy a seguir a Cristo, aun cuando me sienta así, aun cuando funcione así, ya yo he resuelto parte de mi problema. He resuelto la mayoría de mi problema. Siempre uno siente esta batalla en su interior. Mire, el pensador cristiano C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, mire cómo lo pone. Porque todos vamos a tener tiempos difíciles y temporadas difíciles. Aquí en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y la naturaleza pecaminosa a veces se quiere enseñorear de uno. Y si yo no he predecidido que voy a obedecer y que voy a seguir a Cristo, independientemente de cómo yo me sienta, mis emociones me manipulan. Y por eso después usted escucha gente por ahí diciendo, el diablo me hizo hacer. Ningún diablo, el diablo está allá, pero que el diablo que yo hice, ¿de qué? Yo no he hecho nada. Es la naturaleza pecaminosa que tomó control porque no había una decisión de seguir a Cristo independientemente de cómo uno se sienta. C.S. Lewis lo pone de esta manera. Cuando una persona está mejorando, entiende cada vez más, o sea, cuando una persona como cristiano está prosperando, entiende cada vez más la maldad que todavía queda en él. ¿Cierto? Cuando una persona está empeorando, entiende cada vez menos su propia maldad. Y un hombre que está completamente dañado, está desinteresado en hacer el bien o lo que piensa del mal. Así funciona el sentido común. Usted entiende el sueño cuando está despierto. Por eso es que tengo que tomar la decisión de que voy a seguir a Cristo cuando estoy despierto y disponible para tomar la decisión, porque cuando esté dormido en el día que me siento mal, no voy a entender el sueño. Puede ver los errores de matemática que ha cometido cuando su mente está funcionando correctamente, porque mientras los está llevando a cabo no los puede ver. Puede comprender la naturaleza de la borrachera cuando está sobrio, no cuando está borracho. La gente que quiere hacer el bien busca conocer el bien y evitar el mal. La gente mala no le interesa ni el bien ni el mal. A usted Dios nos ha activado el bien y por eso es que estamos interesados ahora, no como antes, el conocer tanto el bien
para agradar a Dios, y el conocer el mal para evitar hacer el mal. Entonces, mientras yo estoy sobrio, tengo que decidir que voy a seguir a Cristo. Mientras estoy despierto, tengo que decidir que voy a seguir a Cristo. Cuando esté dormido no puedo decidir. Cuando tenga los impulsos bien fuertes no voy a poder decidir. ¿Por qué José pudo decidir salir corriendo de la esposa de Potifar? Porque ya lo había decidido. Él ejecutó lo que ya había decidido. Voy a huir del pecado. Eso es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Lo otro es obedecer al máximo. No aceptar el pecado. El pecado está ahí, pero nunca lo podemos aceptar como parte de nuestra vida. El pecado no es la voluntad de Dios para nosotros. La santidad es la voluntad de Dios para nosotros. El no pecar es la santidad de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si usted piensa obedecer al máximo y no aceptar el pecado, es una decisión primero que tengo que tomar, ahora que estoy sobrio, que no estoy enredado en ningún pecado. Y segundo, es algo que tengo que darle gracias a Dios, que tengo que decidir. Porque el hecho de que usted y yo podamos reconocer que tenemos un conflicto interno es bueno. El conflicto es bueno. Porque el conflicto es lo que lo va a ayudar a usted a descansar en Dios, a buscar más de Dios, a impulsarlo a buscar más de Dios. Mire, ¿qué es la fiebre? La gente se toma medicamentos para no tener fiebre, pero la fiebre es buena. Es el sistema inmunológico funcionando naturalmente, combatiendo una bacteria, un virus o un cuerpo extraño en el cuerpo. La fiebre es el sistema normal del cuerpo defenderse. Se calienta para matar y controlar el crecimiento de la bacteria o del virus o de algún cuerpo extraño que pueda haber. Pero el conflicto interno entonces es como la fiebre. El conflicto interno es el sistema que Dios ha puesto naturalmente para que usted y yo nos demos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios está ahí, de que el Espíritu Santo nos quiere fortalecer, de que Dios nos quiere dirigir, de que a lo mejor hay una verdad bíblica que todavía necesito comprender más para ponerla más y mejor en práctica. El conflicto del pecado que tenemos por dentro, Dios lo permite para que usted y yo dependamos más de Dios y que entendamos que es por la gracia de Dios que usted y yo podemos seguir hacia el frente y podemos vencer. Quien venció fue Cristo, no fuimos nosotros. La victoria sobre el pecado nos la adjudica Cristo. Y lo tercero, la clave, vivir por el Espíritu, vivir por la gracia de Dios. La manera de extirpar el pecado en uno es sometiéndose a la operación del Espíritu Santo de Dios. Mi papá, en una operación, le dejaron una gasa por dentro. Y estuvo 1 año con fiebre. Y todos los días se tomaba una Panadol, no sé lo que se tomaba, una Tylenol, una Aleve, lo que fuera para la fiebre. Por 1 año, hasta que un día le sacaron una placa para una cosa, y gracias a Dios que la placa reveló que tenía una gasa, tenía los piquitos de la gasa esa que son de aluminio. Y se tuvo que someter a otra operación, pero la barriga de mi papá le estaba creciendo y la fiebre era prácticamente 24/7. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño. La única manera como se saca ese cuerpo extraño es extirpando el cuerpo extraño. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene y comienza a cortar el pecado. Comienza el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice: así que les digo, de hecho Romanos capítulo 8 menciona este texto más o menos igual. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando yo me lleno del Espíritu Santo de Dios,
mi naturaleza pecaminosa se queda hambrienta hasta que va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y entonces, desde el punto de vista funcional, entonces ahora cuando yo funcione en la vida, va a haber más obediencia, menos pecado. Más obediencia, menos desobediencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me fortalece y el impulso de Dios dentro de mí me ayuda y me ayuda y me impulsa y me ayuda y me impulsa. Pero para eso tengo que estar consciente. Primero, en mi mente decidir que voy a seguir a Cristo independientemente de lo que vaya a sentir durante el transcurso de mi vida. Segundo, esforzarme por obedecer al máximo y rechazar el pecado. Y cuando sienta que el día se me está haciendo difícil, orar al Señor y decirle al Espíritu Santo, ven, y llenarme del Espíritu Santo de Dios para poder entonces reversar lo que estoy viviendo y comenzar a vivir otra vez por el Espíritu. Vivir dirigido por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu. La única manera como usted y yo podemos vivir victoriosamente es vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. Le voy a comentar algo. La ambivalencia no nos va a llevar a ningún lado. El yo hoy sí y mañana no funciona. Lo único que funciona es que hoy sí y mañana también y pasado sí y después también y después sigo y sigo y sigo y siempre que sí me voy a someter al Señor. Y para eso hace falta que usted y yo tengamos una decisión final y firme y no ambivalente en nuestra vida de que hoy sí y mañana no. No. Porque no funciona, no funciona. La fiebre va a coger impulso sobre nuestra vida. Y entonces el conflicto se va a arreciar porque el Espíritu Santo va a batallar por su alma. La Biblia dice en el libro de Santiago que el Espíritu Santo es celoso de usted, de su alma. Y el Espíritu Santo batalla dentro de usted contra su naturaleza pecaminosa. Pero para yo finalmente poder tener, desde el punto de vista funcional en mi vida, victoria en mi funcionalidad de vivir, lo único que me ayuda es decidir, esforzarme y vivir por el Espíritu Santo de Dios. 24/7. Estamos de pie y oramos. Mire, hay que reconocer dos cosas. Número uno, que la batalla está. Número dos, que la solución está. Usted y yo decidimos si vamos a tomar la solución o si nos vamos a permitir que el pecado que mora en nosotros nos manipule. Nos sentamos angustiados, nos sentamos estorbados, que pisamos y no arrancamos, nos sintamos que estamos ahí atrapados, que no nos podemos salir. No, podemos salir. En este lado de la eternidad se puede vivir con muy poca influencia del pecado. Así que, Señor, en esta hora queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Señor, necesitamos, Espíritu Santo, que vengas y fortalezcas aún más nuestra vida, nuestro ser interior, que cada día de nuestra vida, Señor, tengamos mayor rendición ante tu presencia, ante tu voluntad, Señor, y que, como dice el Padre nuestro, que venga tu reino sobre nuestra vida, que venga tu reino sobre nuestras decisiones, que se haga tu voluntad en nuestras decisiones, Señor, y tú te glorifiques, Padre, en nuestra vida, y que, aunque reconocemos que tenemos una batalla que está ahí, que todavía
queda una tendencia y también un impulso a desobedecerte. Señor, que el impulso, el deseo y la decisión de obedecerte sea muchísimo más. Que aprendamos, Señor, a tener comunión, intimidad contigo, con tu palabra. Podamos llenarnos de tu Espíritu Santo para vivir por el Espíritu. Padre, gracias. Te queremos bendecir y te queremos adorar. Oramos en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, que vengan, porque a lo mejor usted ha tenido una lucha, una batalla muy fuerte dentro de su ser interior, dentro de su corazón, con algunas situaciones, con algunas cosas que usted quisiera deshacerse de ellas. Y en su mente usted le ha dicho que no. Pero cuando vive su vida regular, desgraciadamente se da cuenta que todavía están ahí y que todavía tienen poder sobre sus decisiones y su vida. Y nosotros simplemente queremos darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios de que Él venga y tome aún mayor control, mayor autoridad y podamos matar las obras de la carne, como dice el libro de Romanos. ¿Ok? Así que nosotros vamos a estar un rato más por aquí. Si usted quiere venir y recibir oración, con mucho gusto le queremos llevar en oración, o a lo mejor tiene alguna otra necesidad que no se ha mencionado. Usted trajo una necesidad que usted necesita que Dios intervenga en algún asunto de su vida. Con mucho gusto también permítanos orar. ¿Ok? Dios le bendiga, Dios le guarde. Si va a pasar a recibir oración, este es el momento de venir. Dios me lo bendiga.